sagrado y milagroso. El asombroso proceso divino, detrás de la construcción del Arca de Noé. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra estaba sumida en la oscuridad del pecado y la transgresión. Los corazones de los hombres se habían vuelto duros como piedra, buscando ídolos de metal y madera en lugar de la luz del Altísimo. En medio de esta corrupción, un nombre resplandecía: Noé, un hombre justo y íntegro ante Dios, quien halló gracia a sus ojos. Las sombras del pecado cubrían la tierra como una pesada capa, y el clamor del cielo llegó a los oídos del justo. Dios, en su infinita misericordia, habló a Noé: La tierra está llena de violencia. He determinado que la iniquidad de los hombres debe ser juzgada, pero tú, Noé, serás el portador de la esperanza. La instrucción divina fue enérgica. Construye un arca de madera de ciprés. La longitud será de 300 codos, la anchura, 50 codos, y la altura, 30 codos. La tarea era monumental, pero la voz de Dios vibraba en el corazón de Noé, un eco de promesa y salvación. Noé sabía que debía actuar rápidamente. Reflexionó el anciano, su corazón rebosante de temor, reverente y asombro. Con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos, comenzó a reunir la madera de ciprés que le había sido señalada. Era un trabajo arduo, pero en cada golpe de hacha, en cada clavo que unía la estructura, se entrelazaban fe y obediencia. Cada trozo de madera que erguía era un manto de esperanza en medio de un pueblo que había olvidado a su Creador. Mientras el arca tomaba forma, Noé no pudo evitar escuchar las risas burlonas de su comunidad. ¿Acaso ha perdido la razón?, murmuraban sus antiguos amigos. El desprecio se avivaba, pero Noé, con un espíritu inquebrantable, continuaba levantando la esperanza. El diluvio vendrá, clamaba, su voz resonando en el aire, pero las advertencias caían como piedras en un fondo inmutable. Los años pasaban, y cada día el arca se tornaba más imponente. Noé perseveraba con la convicción que su Creador lo había sostenido. Un cielo oscuro se cernía sobre Mesopotamia. Un pesimismo palpable se expandía. Pero en su corazón brillaba la luz de la promesa divina. Él sabía que el tiempo se estaba agotando. Sentía el pulsar del plan divino acercándose. Un día, cuando el cielo se cubrió de nubes grises, un temor reverente llenó el aire. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. El sonido era inusual, y se hacía eco en el corazón de Noé y su familia. «Entren al arca», ordenó con voz firme, mientras los primeros truenos sonaban como un tambor de guerra. Era la señal, el cumplimiento de las palabras de Dios. Las puertas de la salvación estaban abiertas, y la urgencia se volvía palpable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El agua comenzó a elevarse, y una inmensa ola de arrepentimiento sacudió la tierra. Pero ya era demasiado tarde. Las risas se habían transformado en gritos de desesperación. ¿Qué sucederá ahora que el juicio ha comenzado? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el arca de Noé surcaba las aguas, esperando la salvación prometida. El diluvio se desató, y las aguas cubrieron la tierra con severidad. Las corrientes enfurecidas rugían como leones, mientras el arca, proclamada por la fe de Noé, se alzaba sobre la cólera del cielo. Los primeros días,
Los incesantes truenos y relámpagos acompañaban a las lluvias torrenciales, creando un sinfín de ecos entre las colinas que antes habían sido la casa de los hombres. Pero ahora, esas mismas tierras parecían ser borradas por una mano poderosa, que estaba llevando a cabo su juicio. Noé se encontraba en el interior del arca, rodeado por su familia y aquellos seres que el Señor había ordenado traer. En la calma del refugio, pudo sentir la preocupación de su esposa y la inquietud de sus hijos, mientras el agua golpeteaba el costado de la embarcación, pero en su corazón había una paz que solo podía venir del Altísimo. «Espera, confía», murmuraba entre susurros. «Dios ha prometido preservar nuestras vidas». 40 días y 40 noches pasaron, y el mundo exterior parecía haber sido engullido en una vorágine, pero el arca se mantenía firme, guiada por la providencia divina. Las aves que habían sido traídas para sobrevivir, a menudo alzaban el vuelo dentro de la oscura densa de la construcción de Noé, añadiendo un matiz de esperanza a la situación que se vivía. Era un recordatorio de aquellos tiempos de creación, cuando Dios había llenado la tierra de vida. Sin embargo, la agonía de la humanidad perdida retumbaba en el silencio. Mientras el agua seguía creciendo, el clamor de los corazones se alzaba desde el exterior. Se escuchaban gritos de desesperanza entre las olas, clamando a la salvación. Entonces, Noé, sintiendo el peso del llamado de Dios, se arrodilló en oración. «Oh Señor, ¿por qué no abres la puerta del arca a aquellos que han pecado?» Su espíritu estaba atormentado. ¿No eran ellos también parte de tu creación? Pero la voz del Señor resonó con claridad. «Noé, los corazones de los hombres han sido endurecidos. Esta es la consecuencia de su rebelión. No temas, cumpliré mi pacto contigo, y te salvaré». Días pasaron y las lluvias comenzaron a remitir. Las aguas, aunque todavía vastas, comenzaron a decrecer lentamente. Noé observó con atención un día, mientras una paloma fue enviada a buscar tierra. Al volver, no traía nada más que desesperanza. Sin embargo, al séptimo día, el impulso de esperanza se renovó cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico. El símbolo de la paz y la promesa de un nuevo comienzo iluminó el rostro de Noé. Dios estaba con él, incluso en medio del juicio. Mientras el arca finalmente se posaba sobre las montañas de Ararat, un silencio reverente llenó el aire. El agua se fue retirando, exponiendo una tierra nueva, purificada. Noé y su familia, después de un arduo periodo de espera y fe, se asomaron y contemplaron el vasto paisaje que el juicio había dejado como testimonio. El Altísimo había cumplido su promesa. Con un corazón agradecido, Noé construyó un altar, ofreciendo sacrificios a Dios, y el olor del sacrificio ascendía como una dulce fragancia, recordándole a Dios la fidelidad de su pacto. De repente, la voz de Dios penetró el aire. «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho». Las palabras claras evidenciaban un plan más grande. Era un pacto eterno. La señal del arco iris apareció en el cielo, y con ella, la promesa de Dios que se extendería por generaciones. «Esto será la señal del pacto entre yo y la tierra». Pero en lo profundo de la revelación, una nueva pregunta surgía. ¿Cuál sería el destino de la humanidad después de este gigantesco evento? Noé no lo sabía, pero una cosa era cierta. El propósito de Dios estaba lejos de concluir, y su plan eterno se estaba urdiendo en la eternidad. ¿Qué promesas aguardaban a la humanidad en los días venideros? La historia apenas comenzaba. Con el tiempo, las aguas se retiraron, y las colinas y valles comenzaron a reaparecer, como la creación misma naciendo de nuevo. Noé, junto a su familia, salió del arca con cautela, sintiendo el frescor del aire renovado y la fragancia del suelo restaurado. Ya no había más la oscuridad y la desesperación del juicio. La luz brillaba sobre una tierra limpia y pacífica. Mientras se asentaban en la nueva realidad, el corazón de Noé estaba lleno de reverente temor hacia el Dios que había salvado su vida.
se dirigió una vez más al altar que había construido, ofreciendo alabanza y gratitud. Oh, Señor, tu fidelidad me ha sostenido, tu gracia ha permitido que mi familia perdure, te agradezco por tu promesa, exclamó con voz temblorosa, sintiendo el peso de lo que significaba el pacto. Dios, en respuesta a su siervo, hizo descender una atmósfera de gran solemnidad, y de nuevo habló. Noé, así como te he salvado a ti y a los tuyos, te he llamado para que seas testigo de mi gloria, y guardián de mi creación. Multiplicaos y llenad la tierra, porque un nuevo comienzo está ante vosotros. La tarea de repoblar la tierra comenzaba, pero en el corazón de Noé había un abrumador sentido de responsabilidad. Él había visto la devastación de la rebelión de los hombres, y su espíritu temía por el futuro. ¿Podrían sus descendientes permanecer fieles al pacto? La sombra del pasado seguía acechando su mente, mientras sus hijos jugaban al sol naciente, riendo y celebrando, despreocupados del mundo que habían dejado atrás. Días después de la salida del arca, Noé se trasladó con su familia cada vez más lejos de las laderas de Ararat. En un pequeño claro, se detuvieron y comenzaron a construir una casa, un lugar donde cultivar y sembrar. El sudor de sus frentes era testimonio del esfuerzo y de la lucha por establecerse una vez más. Pero en todo momento, el eco de la voz de Dios resonaba en el corazón de Noé, instándole a mantener el enfoque en su promesa. Noé, susurraba a menudo mientras miraba al cielo. ¿Cuál es el camino para el hombre después del diluvio? ¿Cómo se mantendrán en fidelidad? Sin embargo, en medio de sus preguntas, Noé también percibió algo en los campos, un crecimiento fecundo. Las flores brotaban con vitalidad como un recordatorio tangible de la vida que Dios había infundido en la naturaleza. Con alegría, se lanzó a sembrar, prometiendo una cosecha abundante en los días venideros. Un día, mientras Noé estaba descansando bajo la sombra de un robusto árbol, un profundo sueño lo cubrió. En su sueño, vislumbró un futuro que iba más allá de la vida que conocía. Vio a su descendencia, y sus actos fueron como ecos resonando a través de generaciones, algunos decididos a ser fieles, otros llenos de rebelión, pero todos dignos del sacrificio del pacto. Dios lo estaba llamando a ser el ancestro de una nueva humanidad, lo cual era glorioso y aterrador a la vez. Al despertar, vio la silueta del arco iris brillando en el cielo. Era un recordatorio del pacto que Dios hizo no solo con él, sino con toda criatura viviente. However, en su interior, se gestaba una inquietud. ¿Cómo podría la humanidad responder de manera fiel a la gracia que había sido extendida a través del diluvio? La historia que se desplegaba ante su vista e intensidad del llamado a vivir de acuerdo a la voluntad divina era abrumadora. Sin embargo, el viaje de Noé apenas comenzaba. Una voz callada se alzaba en su espíritu. La fidelidad de mi pueblo será puesta a prueba. Así, el futuro se entrelazaba con un misterio divino que reclamaba su atención. ¿Qué historias de redención estaban a punto de desarrollarse bajo el abrazo de la providencia divina y la promesa eterna de Dios? La revelación de los caminos del Señor aguardaba en la distancia, donde la humanidad tendría que enfrentarse a la naturaleza de su corazón. Las páginas del destino, aún en blanco, comenzaban a cobrar vida. Mientras Noé contemplaba el arco iris que adornaba el cielo, un peso de responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. Era un símbolo del pacto divino, pero también un recordatorio de que la humanidad había de vivir en la luz de dicha promesa. Ante él, su familia echaba raíces en la tierra renovada, pero la inquietud en su corazón persistía, como el eco de una advertencia. ¿Qué nos depara el futuro?, meditó mientras sus ojos se perdían en el horizonte. Noé sentía que el tiempo de reflexión había llegado, y aunque el sol brillaba radiante, en su interior había nubarrones de preocupación. Desde que habían salido del arca, había trabajado incansablemente en construir un hogar, pero un pensamiento lo atormentaba: las inclinaciones del corazón humano. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban al igual que cuando comenzaron su travesía en el arca,
Noé se arrodilló, buscando la guía de Dios una vez más. La brisa suave acariciaba su rostro mientras elevaba su voz. Señor, ¿cómo puedo asegurar que mis hijos sigan tu camino? ¿Cómo puedo guiarlos para que honren tu promesa? Dios, en su amorosa soberanía, respondió en el silencio profundo de la noche. La voz se oyó en su mente, clara y poderosa. Noé, la fe de tu descendencia dependerá de la verdad que les enseñes. Recuerda siempre lo que has presenciado. La destrucción trajo lágrimas pero también renovación. Así como el diluvio fue mi juicio, la tierra renovada será el lugar de mi gracia. Enséñales a ser justos, a caminar en integridad y a vivir en comunión conmigo. La fe será el pilar de su vida. Con renovado compromiso, Noé hizo un pacto de transmitir la verdad del Señor a su familia. Se sentó en círculo con ellos, comenzando el ritual de narrar la historia de redención y juicio. Estas son las maravillas del Señor, comenzó, su voz llena de fervor. Vimos la mano de Dios en cada ola del diluvio, y también su misericordia. Este arco iris es una señal, un recordatorio de que jamás desatará otro diluvio sobre la tierra, pero también que el juicio vendrá sobre todo pecado. Los ojos de sus hijos se abrieron con sorpresa y asombro. Sem, Cam y Jafet escucharon en silencio, conscientes de la pesada carga que sus padres llevaban. Mientras Noé compartía su historia, también relató las lecciones que había aprendido en el arca, cómo la obediencia a Dios había salvado no solo sus vidas, sino la de toda criatura viviente. A medida que los días se convertían en semanas, Noé se dedicaba a cultivar la tierra y construir herramientas que facilitaran su vida. Sin embargo, mientras se esforzaba, sentía el susurro sutil de Dios a su lado, recordándole que sus planes eran más allá de lo que su corazón podía comprender. Noé, recuerda el futuro, decía la voz en su interior. Una tarde, al final de un extenso día de trabajo, recibió una visión. En su imaginación, una multitud de personas se agrupaba en su tierra, pero no todos estaban allí para honrar a Dios. Algunos llevaban el eco de rebelión, otros se mostraban indiferentes a su grandeza. Un escalofrío recorrió a Noé. Sabía que el corazón humano podría volverse hacia la corrupción nuevamente, como antes. El desafío era real. Las generaciones que te seguirán serán probadas. Resonó en su corazón. Debes preparar el camino ante mí, construir un legado que resuene en la historia. Con una determinación renovada, Noé se postró una vez más ante el Altísimo, entregando su corazón al llamado que lo avivaba. Prometió ser el pilar de fe que sus hijos necesitarían. La historia del diluvio cataclísmico y la salvación debía ser contada, constante y repetida. Mientras la luna llena brillaba sobre ellos, sintió la presencia divina certera. He aquí, Noé, estoy contigo, y a través de tu fe, muchos volverán a mí. Así se cimientan mis planes en el corazón de la humanidad. Al escuchar esto, una nueva inquietud despertó dentro de Noé. ¿Cómo habrán de responder, Señor? ¿Y lo que sucederá en los tiempos venideros? ¿Cuál será el destino de la humanidad que debe levantarse de las cenizas? Así en su interior, la historia del pueblo que emergía de la oscuridad comenzaba a entretejerse en la narración del tiempo, donde los ecos de la fidelidad y la traición estaban a punto de desarrollarse. La historia aún estaba en un umbral, mientras un futuro de decisiones aguardaba para ser revelado. ¿Estaba la humanidad preparada para abrazar de nuevo la gracia y la advertencia de Dios? El misterio del camino evolutivo, designado por la mano soberana, aún aguardaba ansiosamente su desenlace. Noé se levantó un día con el alba, determinado a cumplir con la misión que Dios le había confiado. El brillo del sol se filtraba entre las nubes, y un canto de aves llenaba el aire, un recordatorio de la vida que había renacido tras la devastación del diluvio. Caminó hacia el lugar donde había erigido el altar, su corazón rebosante de agradecimiento, pero con una sombra de inquietud. Señor, tu pacto es un faro, murmuró, mirando al cielo. Pero,
¿Será suficiente mi fe para sostener a mi familia en los días de prueba que han de venir? En su mente, las visiones de generaciones futuras continuaban danzando, pobladas de promesas y advertencias. Mientras oraba, el viento pareció llevar su clamor hasta el trono de Dios. La respuesta llegó sutilmente, como un susurro en medio del canto de la naturaleza. Noé, el corazón del hombre puede ser rebelde, pero a través de ti, he de iniciar una nueva obra. Múltiples caminos se abrirán, y aunque los hombres elijan desviar su mirada, habrá un remanente que se aferre a la verdad. Con una renovada convicción, Noé convocó a sus hijos. Hoy, como cada día, nos reuniremos para construir un legado, no solo de madera y piedra, sino de fe y devoción. Hemos sido preservados para algo más grande que nosotros mismos. Sem, Cam y Jafet asintieron, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras trabajaban, la construcción de su hogar se convirtió en una metáfora de la nueva vida. Ladrillo a ladrillo, edificación a edificación, cada sudor que caía sobre la tierra era un tributo a la gracia divina. Pero Noé sabía que lo más frágil de todo era el corazón humano. Días así fluían, intercalados con momentos de reflexión y alabanza. Una tarde, bajo las sombras de un viejo árbol, Noé se detuvo a mirar a su familia. Debemos enseñar a nuestros días no solo a hablar de la justicia de Dios, sino a vivir en su amor. Que nuestras acciones hablen, que nuestras vidas sean un testimonio vivo. Sus hijos lo escucharon atentamente, aunque una inquietud comenzaba a germinar en la mente de Cam. Padre, ¿y si nuestras generaciones caen nuevamente en la corrupción? ¿Qué pasa si el hombre vuelve a olvidar la grandeza de Dios? Su voz resonó con temor y determinación. Es un peso que traerá lágrimas, respondió Noé con melancolía. Pero en nuestro propósito de perseverar, Dios levantará entre nosotros voces que clamen al corazón de la humanidad. La historia no acabará en nosotros. Recuerda siempre, en la oscuridad, la luz brillará aún más. Las semanas se convirtieron en meses. Noé dedicaba tiempo adicional a compartir la historia de su viaje a través del diluvio. Cada anécdota era una lección, un eco de advertencia y esperanza. La fe del anciano era un ancla para aquellos que tenían ojos para ver. Su familia comenzaba a entender la magnitud de su misión. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, Dios le reveló a Noé un aspecto más de su plan. En una visión, vislumbró un mundo no solo habitado por su familia, sino lleno de naciones que se levantarían en rebelión y devoción. Se mezclarían en su andar. He aquí, Noé, a través de ti, muchas naciones hallarán la salvación, y también se enfrentarán a mi juicio. Las elecciones de ellos empezarán una nueva era. Con ese mensaje reverberando en su ser, Noé percibió la magnitud de su tarea. Cómo guiar a su familia y a aquellos que vendrían después de él hacia la verdad. Señor, estoy aquí, pero ¿cómo prepararemos al mundo para lo que vendrá? Y así, la historia de un hombre y su familia se entrelazaba con el destino del mundo. Cada acción, cada decisión resonaba con la eternidad. Noé sabía que estaba en el umbral de algo grandioso, pero a la vez aterrador. La creación misma aguardaba su respuesta. Escucha, Noé, susurró la voz de Dios. La historia que comienza contigo se convertirá en el hilo que unirá a toda la humanidad. Mi plan está tejido en cada hilo de sus vidas y en cada latido de sus corazones. Al caer la oscuridad, la esperanza y la inquietud se entrelazaban, mientras Noé se preguntaba, ¿qué vendrá después? ¿Estaba la humanidad lista para el llamado divino cuando las aguas regresen a su cauce? La redención y la perdición aún estaban en la balanza. Así, el misterio del futuro permanecía en el aire, esperando ser revelado por la gloria soberana de Dios. Mientras el babear del día se desvanecía en la quietud de la noche, Noé continuó reflexionando sobre la misión que Dios le había encomendado. El eco de las palabras divinas aún resonaba en su mente.
y una mezcla de esperanza y temor se aferraba a su corazón. ¿Cómo lograré que las naciones escuchen? ¿Cómo preparar un futuro que solo tú puedes vislumbrar, Señor? Se preguntaba. A la mañana siguiente, Noé se levantó decidido. Comenzaremos el arca, proclamó a su familia. Era un proyecto colosal para el que no contaban con herramientas sofisticadas, pero la instrucción de Dios jamás había estado tan clara. Dios había revelado las dimensiones y los materiales necesarios, y cada uno de esos detalles se sentía como una promesa desde el cielo. Mientras Sem, Cam y Jafet entonaban cánticos mientras trabajaban, Noé les guiaba mostrando cómo trazar los bosquejos y utilizando las maderas que habían sido cuidadosamente seleccionadas. La resplandeciente madera de ciprés, que Dios había indicado, brillaba bajo la luz solar, y cada golpe de hacha resonaba como un mantra de devoción. Sin embargo, la preocupación seguía atormentando a Cam. Padre, construir un arca es un acto de fe monumental. Pero, ¿qué más debemos hacer para preparar nuestros corazones? La corrupción sigue acechando. Con el rostro fruncido por la tensión, su voz se llenaba de la ansiedad de lo desconocido. No sonrías solo al ver el arca, replicó Noé con ternura y firmeza. La construcción de un refugio no es solo madera y clavos, es una edificación del espíritu. Debemos ser un reflejo de lo que buscamos en el mundo. Tras esto, se sumió en una oración ferviente, pidiendo fuerza y diligencia. Mientras el tiempo pasaba, el arca comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un refugio visible para cualquier viajero que cruzara sus caminos. Sin embargo, más allá de las paredes de esta creación, el mundo exterior continuaba su curso de rebelión. Murmullos de burla y desdén empezaron a rodear la obra de Noé. ¿Qué hace este hombre construyendo una nave en tierra seca? Se preguntaban los curiosos y escépticos, reanudando su vida como si el cielo no hablara. El anciano sentía la mirada de los hombres sobre él, pero dentro de sí había una confianza que superaba cualquier burla. El juicio está por llegar, y eso es un hecho que muchos optan por ignorar, decía a sus hijos. La elección está en ellos, pero nuestro deber es testificar la verdad mediante nuestras acciones. Hay más en juego que la salvación física del arca. Una noche, mientras las estrellas titilaban en un cielo limpio, Dios se le apareció nuevamente a Noé en una visión. Era un espectáculo glorioso. Un arco iris que se curvaba sobre la tierra, simbolizando el pacto eterno entre el Creador y su creación. Noé, prepárate. En la inmensidad de mi amor, un nuevo pacto florecerá. Serás el fundamento de la nueva vida, le anunció. No puedo comprender plenamente su grandeza, Señor, respondió Noé de rodillas, sintiendo el peso del llamado divino en su alma. Las palabras de Dios hicieron eco en su corazón, instándole a continuar con el trabajo, mientras la urgencia de su misión se intensificaba. A medida que las semanas se convertían en meses, se enfrentaba no solo a los problemas de construcción, sino también a la apatía del mundo circundante. ¿Cómo hallaré la fuerza para seguir adelante, mientras el mundo se rehúsa a escuchar? Noé suplicaba en su interior, y en respuesta, el cielo pareció oscurecerse. El viento soplaba con un susurro llevándole la revelación divina. Recuerda, Noé, el camino del arrepentimiento no es llano. No te desanimes. Aquellos que eligen ignorar mi palabra serán testigos en el gran día. El espacio entre el juicio y la misericordia es donde florecerá la esperanza. Mientras el día se preparaba para el ocaso y la construcción del arca avanzaba, Noé miraba a su familia, su fe afianzándose con el propósito divino. Estamos llamados a ser un bastión en la tormenta que vendrá. No somos solo constructores de un arca física, sino de un refugio espiritual. A medida que el arca se levantaba, el tiempo apremiaba. Pronto se darán los tiempos que se han profetizado, mis amados. La senda que elegimos será clave para el destino de muchos. Sin saberlo, la voz del Creador continuaba tejiendo un bien mayor, y con cada tablón que colocaban su historia se entrelazaba con la redención de la humanidad.
Así, mientras el sol se ponía en el horizonte, una sombra de esperanza se extendía sobre el trabajo de Noé. Las decisiones del presente resonaban en la eternidad, y al final del día, una pregunta brotó de su interior. ¿Qué más utilizarás, Señor, para cumplir tu glorioso plan? La inquietud de un mañana incierto se fusionó con el anhelo divino, mientras los cielos esperaban la respuesta. La luz matutina comenzó a filtrarse entre las nubes, y el amanecer traía consigo el eco de las promesas divinas. Noé se despertó con un nuevo fervor en su corazón. Había despertado con el espíritu inquieto, que anhelaba no solo terminar el arca, sino sintonizarse con el propósito mayor que estaba haciendo eco en su alma. ¿Cómo pueden las almas ciegas vislumbrar la verdad?, susurraba a sí mismo, mientras su mirada se posaba en la vasta extensión del cielo. El sonido de hachas y el ritmo constante del trabajo resonaban en el aire, acompañados del canto de sus hijos. Sem, el mayor, parecía convencido, mientras que Cam aún luchaba con la incredulidad del mundo exterior. Jafet, el más joven, a menudo preguntaba sobre el significado de la obra que estaban llevando a cabo. Noé, buscando fortalecer la fe de sus hijos, les contaba historias de la creación, de Adán, y de la fidelidad de Dios con su pueblo. Vi la gloria de Dios durante la creación. Comenzó Noé, su voz resonando como un eco del pasado. Y vi el desvío del hombre. Pero este arca será un nuevo comienzo, una historia de redención. Cam, al oír su discurso, buscaba entender, mientras preguntas brotaban en su mente conflictuada. ¿Cómo podemos esperar que otros entiendan el mensaje si solo hay burla y desdén? No podemos obligar a otros a escuchar, hijo, pero cada golpe de hacha, cada tablón que unimos, es una invitación al arrepentimiento, afirmaba Noé, mientras sus manos trabajaban con precisión. En su corazón, el pensamiento de un pacto renovado ardía, y a través de su familia, sentía la esperanza de un futuro que aún era incierto. Los días se convirtieron en semanas y la construcción del arca se aceleró. La forma monumental tomaba vida, pero la hostilidad del mundo exterior crecía. Se burlaban de ellos, y sus palabras llegaban como dardos al corazón de Noé, haciéndolo dudar. ¿Cómo podré sostener esto, oh Señor? ¿Cómo puedo ser un faro en la oscuridad? Suplicaba en silencio. Una noche, mientras la luna brillaba sobre el arca en construcción, el Creador volvió a hablarle en una sosegada voz. Noé, no te desanimes. La fe mueve montaña, y esta obra es solo el preludio de algo grande. Prepárate para lo que está por venir. A través de la agonía, vendrá el gozo. Ante esas palabras el espíritu de Noé se renovó. Confiar en Dios y su plan se convirtió en su fuerza. Cada golpe de hacha ahora resonaba como una declaración de fe, más que una tarea a cumplir. Los murmullos del mundo externo se convirtieron en un eco distante, mientras se concentraba en la promesa del refugio que estaban creando. Los pocos que se acercaban comenzaron a notar el monumental esfuerzo. Algunos, con corazones inquietos, se encontraban con su fe. ¿Por qué lo haces, anciano?, preguntaron algunos curiosos. ¿Por qué construir un arca en tierra seca? Noé, con la sabiduría que Dios había depositado en él, respondía: Testifico de la verdad que se acerca. El juicio vendrá, pero también la gracia para aquellos que escuchen. Así, mientras cada día pasaba, se sentía más cerca de cumplir la visión divina. Sus manos estaban cansadas, pero en su corazón había un fuego que iluminaba la oscuridad que rodeaba. Noé sabía que lo que Dios estaba haciendo era parte de un plan más grande, un nuevo pacto que llevaría a la humanidad hacia un camino de salvación. Mientras contemplaba el horizonte, una nueva inquietud surgió en su corazón. Oh Señor, ¿cuánto tiempo más habrá hasta que tu pacto se cumpla por completo? ¿Cuántas almas más habrán de sufrir? Su voz se elevó, fundiéndose con el viento que danzaba a su alrededor. Ante su voz angustiada, el cielo pareció hacerse más profundo, y un destello reluciente de luz brilló al sur. Esa luz le habló en idioma de revelación,
manifestándole que en el ardor de su obra, había comenzado la cuenta regresiva de un nuevo comienzo. Pronto Noé. En el corazón de la tormenta, la misericordia y la justicia se unirán. El mundo no verá la grandeza de mi plan hasta que sea demasiado tarde. Prepara tu corazón y el de tu familia. Las palabras resonaban en su ser mientras el cielo se oscurecía. Una pregunta atravesó su mente. ¿Está el corazón de la humanidad preparado para lo que sucederá? Ante este misterio del tiempo de Dios, el arca continuaba tomando forma, y una nueva esperanza latía en el corazón de Noé, que sabía que la historia de la salvación apenas comenzaba a revelarse. Las primeras luces del día se extendieron sobre la construcción del arca, y Noé continuó su labor con una resolución renovada. Cada tablón que levantaba se convertía en un canto a la fidelidad de Dios. Sin embargo, su corazón seguía cargado con la pregunta que resonaba en su mente. ¿Estará el corazón de la humanidad preparado para lo que sucederá? Mientras sus hijos trabajaban a su lado, Noé sintió un cambio en la atmósfera. Un viento fuerte y frío comenzó a soplar, agitando las hojas de los árboles cercanos. Sem, siempre observador, notó la preocupación en el rostro de su padre. «¿Qué ocurre, padre?», preguntó. «No sé, hijo, pero siento que el cielo está a punto de revelarnos un mensaje poderoso», respondió Noé, sintiendo en su interior un estremecimiento sagrado. Fue entonces que un anciano de la aldea, conocido por su sabiduría y experiencias pasadas, se presentó ante ellos. Su aspecto era severo, y su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. «Noé», comenzó, «he venido a hablar contigo, porque las palabras de quienes se ríen de tu obra han comenzado a pesar en mi alma. ¿Por qué construyes este arca, cuando no ha llovido de esta manera jamás?» «No es simplemente un barco», respondió Noé con firmeza. «Es un refugio del juicio que vendrá. El Creador ha hablado conmigo, y su palabra es un grito de salvación para todo aquel que escuche». El anciano frunció el ceño, pero tras un momento de reflexión, su mirada se suavizó. «¿Y qué hay de aquellos que no escuchan? ¿Qué pasará con ellos?» «Que vengan a mí», clamó Noé, la voz resonando en el viento que ahora parecía captar sus palabras. «La puerta de este arca estará abierta. Todos están invitados a entrar en el pacto de salvación». Mientras el viento continuaba azotando la zona, un sonido profundo surgió del horizonte, evocando en el pecho de Noé una mezcla de temor y esperanza. «La creación misma está en movimiento», murmuró, sintiendo una vibración que resonaba en su ser. «El tiempo se acerca». En ese instante, vislumbraron las nubes oscuras que se habían congregado en el cielo, formando un velo ominoso que cubría el sol. La comunidad circundante comenzó a murmurar. Algunos se burlaban del anciano y de Noé, mientras otros, llenos de inquietud, hablaban entre ellos sobre el extraño fenómeno. «Padre», interrumpió Jafet, «la gente no cree en lo que estamos haciendo. Siento que ellos piensan que estamos locos». «Es cierto, hijo, y eso incluye a muchos que han tenido la oportunidad de conocer a Dios», replicó Noé, sintiendo con tristeza la dureza del corazón humano. «Las Escrituras dicen que en los días de Noé, la maldad del hombre era mucha, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal». Génesis 6:5. La tormenta comenzó a arremolinarse, y el cielo parecía contraerse como si presagiara algo terrible. Pero en medio de la confusión, una voz se escuchó, clara y potente, a través del estruendo de la naturaleza. «Noé, prepárate, porque no solo tu familia entrará en el arca. Cada ser de carne que tenga aliento de vida, también será llamado a hacer un nuevo comienzo bajo el abrazo de la misericordia divina». Noé se detuvo. Su corazón se llenó de asombro ante la revelación. «¿Cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puedes ofrecer salida a quienes te ignoran? El juicio es necesario, pero mi corazón es compasivo. El tiempo de la gracia se acerca, y cada alma tiene la oportunidad de arrepentirse. Su desprecio no deleita mi ser, pero la redención es el propósito de mi poder.
le respondió el Creador, inundando el espíritu de Noé de paz. Mientras el viento se calmaba y las nubes comenzaban a disiparse, un destello de luz iluminó el arca aún en construcción. Noé entendió que la historia de salvación que había comenzado con su obra física, pronto se expandiría en un magnificente despliegue de amor y gracia. Con un renovado fervor, Noé miró a sus hijos y al anciano con ojos llenos de convicción. ¿Estarán listos cuando el cielo se abra? El mundo que los rodeaba seguiría burlándose, pero Noé sabía que el plan soberano de Dios se estaba desarrollando, y que pronto verían la grandeza de aquel que es fiel a su palabra. En su corazón, un nuevo fuego ardía con la certeza de que, al borde del juicio, la salvación estaba al alcance de quienes eligieran creer. Así, mientras el arca continuaba tomando forma, el eco de la misericordia divina resonaba en la eternidad, preparando el camino para la promesa de nuevas esperanzas que aún estaban por llegar. ¿Qué más revelaría el Creador en su tiempo perfecto? Solo el cielo lo sabía. El día comenzó a desvanecerse, y la construcción del arca continuaba su marcha. Sin embargo, en el corazón de Noé, el asombro por las palabras del Creador seguía reverberando como un eco en su alma. Con cada tablón que colocaba, una expectativa crecía, no solo por el refugio físico que estaba creando, sino por lo que Dios estaba a punto de hacer a través de su obediencia. Mientras sus hijos trabajaban a su lado, el ambiente se tornó pesado. Las nubes, antes dispersas, ahora tejían un manto de oscuridad en el cielo. Sem, con inquietud, miró a su padre y dijo: «Aquel anciano ha comenzado a hablarle a la gente sobre ti. Le he oído decir que tú has sido enviado como un profeta, pero la mayoría no escucha». «No son tiempos propicios para la fe, hijo», respondió Noé con serenidad, «porque la fe viene por el oír, y muchos han cerrado sus oídos a la voz de Dios». Romanos 10:17. Mientras dormía esa noche, Noé recibió un sueño. En él, una gran multitud se reunía ante el arca, una mezcla de curiosos, burlones y algunos que llevaban las marcas de la angustia. Ellos buscaban refugio, pero la puerta se encontraba cerrada. «¿Por qué me llamaste, Señor?», preguntó en el sueño sintiendo el peso de la desesperación que lo rodeaba. «¿Qué significan estas visiones?». La voz del Creador resonó con un amor profundo. «Noé, el tiempo se acerca. A través de tu obediencia, muchos podrán ser salvos. Pero debe llegar el momento en que la gracia se convierta en juicio. Las puertas de mi misericordia se abrirán una vez más, y aquellos que escuchen tu llamado serán recibidos». Despertó sudando, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Se levantó y salió de su tienda hacia el arca. Era de noche. El cielo estaba cubierto de estrellas, cada una brillando con la luz de la creación divina. «Señor», clamó Noé, «yo haré lo que tú has mandado. Pero ayúdame a fortalecer a mis hijos y a aquellos que están listos para escuchar». Mientras caminaba alrededor del arca, los ruidos de la noche aumentaron, y el viento que antes había sido un susurro, ahora se tornó en un lamento. A lo lejos, un pueblo se reunía. Sus murmullos resonaban, una mezcla de temor y risa. «Mira al loco que sigue construyendo su barco», se oía entre risas. «No me puedo permitir desmayar, ni claudicar ante la burla», murmuró Noé, sintiendo la determinación del Creador fluir a través de él. «Debo ser fiel en este compromiso, porque aquella que se burla hoy, podría mañana buscar refugio». Con el amanecer, su familia se reunió a su lado para continuar la obra. «Padre», dijo Jafet, «las cosas están cambiando. La gente habla del viento y de tiempos extraños. ¿Deberíamos tener miedo? No, hijo. La fe no se alimenta de miedos, sino de la certeza de lo que Dios ha prometido. El juicio vendrá, pero aún hay tiempo para la salvación». Noé miró a sus hijos y vio la misma mezcla de preocupación y fe que sentía en su interior. Las horas pasaron, y el arca seguía tomando forma, pero también lo hacía la sensación de inminente calamidad. Al caer la tarde, una sombra oscura se deslizó sobre la tierra, y un trueno resonó.
como si la propia naturaleza respondiera a la voz del Creador. A cada relámpago que iluminaba el cielo, Noé podía sentir la intensidad del momento. ¿Estamos listos para lo que viene?, preguntó Sem, su voz temblorosa. Estamos en las manos del Señor. La reafirmación de su plan es nuestro anhelo, respondió Noé, tomándose un momento para orar por cada uno de ellos. Entonces, una visión se apoderó de su mente. Recordó las palabras del anciano: cada ser viviente debía ser llamado, y el tiempo para esa llamada se acercaba rápidamente. ¿Todo lo que hemos hecho es solo un comienzo?, murmuró mientras miraba el cielo. Un temor reverente se apoderó de él al pensar en la inmensidad del propósito divino. La construcción del arca no era solo un refugio, sino la encarnación del plan de redención que Dios estaba urdiendo en la tela de la historia. Noé, una vez más, el Creador lo llamó. El mundo se prepara para escuchar la última invitación. Pronto se levantará una señal en el cielo, algo que nunca antes ha sido visto, y será una proclamación de la esperanza divina que perdura incluso en el juicio. Así, con corazones sobrecogidos y preguntas inquietantes, el trabajo del arca continuó, entre luces y sombras, llevando consigo el incesante eco del amor y la justicia de Dios. La historia continuaba a su modo soberano, con promesas muy cerca de cumplir, revelando que en la espera del juicio, la salvación siempre estaría disponible para quienes buscan. ¿Cuál sería la señal divina que anunciaría el plan sobrenatural de Dios? Solo el tiempo lo revelaría. Con cada día que pasaba, el arca se erguía como un testimonio de la fe de Noé y su familia, en medio del escepticismo del mundo. El sonido de la construcción resonaba en el aire, un recordatorio constante de la advertencia de Dios para la humanidad. Pero mientras el arca tomaba forma, el corazón de Noé estaba lleno de una profunda carga. Las visiones de su sueño reciente no lo dejaban. La puerta de la misericordia se cerraría, y el tiempo de gracia pronto expiraría. Un día, mientras trabajaba con sus hijos, una nube oscura se formó en el cielo, oscureciendo el sol y trayendo consigo un viento helado. Sem, preocupado, miró a su padre y le dijo: «Padre, algo no está bien. Siento que el tiempo se está acortando». «No hay que temer, hijo. Dios está en control», respondió Noé con voz tranquila, aunque en su interior también sentía el peso de la inminente calma que precedía la tormenta. Decidió reunir a su familia al final del día. Sentados alrededor del fuego, Noé habló: «Hijos, el tiempo se nos acaba. Dios nos ha elegido para un propósito, y debemos estar preparados no solo físicamente, sino espiritualmente. La construcción de este arca es una obra de fe, una invitación a arrepentirnos y volvernos a Él». Cam, aún titubeante, expresó su temor. ¿Qué hará el pueblo cuando esto llegue a su fin? ¿No se darán cuenta de la grandeza de Dios cuando el cielo se abra? «No todos escucharán, Cam», asintió Noé. «Recuerda las palabras de nuestro Señor. La mayoría endurece su corazón, pero nuestra misión es ser luz y vivir en la verdad. Cada día que hacemos esto, lanzamos un salvavidas». La noche avanzaba y una sombra de inquietud cubría la comunidad. De repente un trueno resonó en el cielo, y las nubes comenzaron a girar, presagiando lo que vendría. Noé sintió un llamado a clamar al Creador. En oración ferviente suplicó: «Señor, ¿qué harás? ¿Cómo debemos actuar en este tiempo?». La voz de Dios respondió con claridad en su mente: «Noé, así como el diluvio será un juicio para muchos, también será un nuevo comienzo. Todos los hombres estarán frente a una decisión, la vida o la muerte. La lección del arca es la misericordia que, aún en juicio, ofrece redención». Noé comprendió que la batalla espiritual ya había comenzado. «¿Cómo asegurarás que mi mensaje llegue a aquellos que no creen?», preguntó con una mezcla de dolor y determinación. «Mi ruina vendrá a quienes rechacen mi amor. Sin embargo, siempre habrá un remanente, aquellos que responderán. A través de ti, la historia de salvación será contada,
Incluso en la adversidad, le reveló el Señor. Con la misión renovada en su corazón, Noé se dirigió nuevamente a su familia. Días oscuros se avecinan, pero perseveremos en la fe. No solo hemos construido un arca, sino un testimonio de la gracia de Dios. En esos momentos las nubes ocultaron las estrellas, y caída la noche, el viento comenzó a soplar ferozmente. El cielo retumbó, y rayo tras rayo iluminó la oscuridad, como si el mismo cielo estuviera haciendo eco del reclamo divino. De repente, el silencio de la noche se rompió. Un grupo de aldeanos se acercó, algunos burlones, otros llenos de temor. ¿Por qué persiste este anciano en su obra?, murmuraban entre ellos, pero Noé, con look de determinación, se acercó a ellos. Escuchen. Pronto el juicio de Dios desatará su furia, pero también hay una puerta abierta de salvación en este arca. Vengan, escuchen el llamado del Altísimo. Algunos en la multitud se burlaron aún más, sin entender la urgencia de su llamado. Sin embargo, un pequeño grupo comenzó a acercarse, intrigados por la fe de Noé y la obra que estaba realizando. Noé, ¿qué harás cuando el tiempo se cumpla?, preguntó uno de ellos, con ojos llenos de confusión y deseo. ¿Cómo prepararás a tu familia y a aquellos que eligen creer? No podemos asegurar la salvación de otros, pero nuestra responsabilidad es ser testigos. Las decisiones de cada individuo son suyas. ¿Quiénes responderán al llamado de Dios? Su voz resonó con la verdad que había aprendido durante años de obediencia. Mientras la noche se hacía más oscura, el eco de su respuesta se sintió como una promesa en el aire. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo un sentimiento de inminente cambio. De repente, una luz quebró la oscuridad, formando un arco sobre el arca en construcción, como un símbolo tangible de la promesa de Dios. Noé se arrodilló. Sus ojos brillaron con una comprensión nueva. El arco iris, la señal del pacto y de la misericordia de Dios, aún en el juicio. Señor, esto es un recordatorio del propósito de mi labor. Y así, el pueblo se dispersó, llevando consigo el eco del llamado divino, mientras más allá el cielo comenzaba a llorar. Las primeras gotas de lluvia caían como un presagio, y con cada una nueva dimensión de gracia e inquietud llenaba el corazón de Noé. Mientras el pueblo se alejaba, con la frente en alto, llorando y riendo a la vez, Noé sintió que la historia de la redención apenas comenzaba a revelarse. ¿Cuál sería el desenlace de esta narrativa? El tiempo lo mostraría. La obra del Creador estaba en marcha, y el destino de la humanidad dependía de la respuesta a aquel llamado. ¿Quién aceptaría caminar por la senda de salvación, y quién se aferraría a la perdición? La próxima etapa de la historia aguardaba su revelación, tejiendo un plan soberano que aún no había terminado.